unas tareas. O sea, Sí. ¿cómo puedo yo verificar si la hice bien? A ver, enséñamelo. A ver. Rayos. Vamos a... A ver, le voy a tomar foto. Ajá, toma foto y compártelo. ¿Cuál de todas? Porque dejé como 2 o 3, ¿no? Es la M3. Bueno, o sea, intenté hacer todas, ¿no? Pero digo, no sé si las hice bien. A ver, esta. Es el M3 de dónde, De multiplicación. Bueno, pues pero de. de qué espacio, cuál espacio o subespacio, de cuál Ya, conjunto. ahorita le enseño. Es de. Mire, si ¿lo puedo compartir? Sí, sí lo puedes compartir. Listo, este. Fue del que. Ese primero, A más B por X. Estás haciendo el miembro izquierdo. A más B Ujú. por X, la sustitución. A más B por X1, ahí dice XY, Mm, X1. Ahora, todo eso antes de ley distributiva, todo eso va entre corchetes, entre paréntesis cuadrados. todo, Ponce todo, todo. todo va entre, porque es un vector, ¿sí? Todo Ok. eso, no. O sea, tú tienes A más B por X1 con A más B por X1, coma, A más B por X2, coma, puntos suspensivos, no más. Sí, Ok, o sea, entonces, aquí coma. desde arriba está mal. Es A más B por X1, coma, X2, coma, ¿sí? Es un vector de n elementos. No se están sumando. ¿Sí Ok. lo ves? Sí, sí, sí. Es X1, coma. Entonces, ¿cómo integras el...? No, no es la ley distributiva. La propiedad es producto de vector por escalar. Entonces, A más B por X1, coma, más B que multiplica a X2, coma, puntos suspensivos, A más B que multiplica a XN. ¿Por qué razón? Por la propiedad distributiva, por el producto de vector por escalar. Después ya hago y siguen los paréntesis. A ver, esto es A por X, no, es que X, Y no se están multiplicando, está mal, está mal, Oh, está mal. A ver, pero no hay, ¿qué no no hay te XY, es X1. Pero es que a lo mejor parece Y, pero. Ok, lo voy a checar entonces. es alfa X1, alfa X1 más beta X1, coma, alfa X2 más beta X2, coma, puntos suspensivos, alfa XN más beta XN, y cierras el paréntesis redondo. Ahí Ok. sí es la ley distributiva, pero está todo eso entre paréntesis. ¿Sí ves el cursor? No, Miss. Ok. No, no. Pero sí, sí, lo estoy Entonces, anotando. después de esto, ¿mandé? Sí, sí, ya. Sí. Ahora sí, tienes alfa X1, coma, alfa X2, coma, puntos suspensivos son importantes, alfa XN, cierras el paréntesis, más, abres paréntesis, beta X1, coma, beta X2, coma, puntos suspensivos, beta XN. Eso es por suma de vectores, pero tus signos mal no va, más no van, son comas. Ok, sí, Miss. Después vuelves a separar alfa que multiplica a x1, x2, puntos suspensivos, xn, más beta que multiplica a x1, x2, puntos suspensivos, xn. ¿Eso por qué? Por producto de vector por escalar. Y ya llegas al resultado. Que sí. Pero Ok. por,
por eso es importante que escriban y que hagas lo que tú estás haciendo. Bueno, ya escribí, pero está bien. O sea, la tarea que nos dejaste está bien. Entonces, aquí podemos ver los resultados. O sea, como tal, lo que me falló fue lo de las comas, ¿no? Bueno, el concepto, estás manejando un vector con n componentes y las componentes van separadas por comas, no se Por van comas. sumando. Sí, perdón, mis. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿Sí? abajo quedaría alfa por el vector de x1, x2, puntos, 3 Coma, puntos, coma xn. x1, x2, puntos suspensivos, xn, cierras, más beta, que multiplica x1, x2, puntos suspensivos, xn. Ok, mil gracias, Miss. Por nada. A Eh, ver, deja de compartir, Falcón. sí, Ok, ¿sí quedó claro? sí, Miss, muchas gracias. ¿Sí? A ver, vamos a... Mira, aquí voy a compartir. Ok. ¿Sí? O sea, un vector es un conjunto ordenado de n componentes. X es el vector de n componentes, vector renglón x1, x2, puntos suspensivos xn y cierras paréntesis. Sí, ¿Sí? Entonces tú tomas un vector de Rn. ¿Dónde está? Aquí. O sea, tú te estás refiriendo a este M3, ¿verdad? De, de este conjunto. ¿De qué conjunto? ¿A qué conjunto te estás refiriendo? es que dejó de tarea los axiomas, o sea, demostrar los axiomas para la multiplicación de M3, M4 y M5. Sí, pero ¿de Entonces, qué conjunto? ¿De qué conjunto? Del espacio vectorial ¿De qué espacio? Bueno, del conjunto. Todavía no estamos de viendo. RN, profesora, ¿De quién? de RN, o sea, ¿De de Rn? esos. Ajá. No, ese yo lo de... Ah, ya. Para la ley asociativa, mira, aquí está. ¿Cuál estabas diciendo, Facón? Alfa por X es, tú estabas diciendo ¿no? ajá, sí, sí, sí. Este, ¿sí? Aquí, yo lo resolví en clases. Alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. Al trabajar con el miembro izquierdo, alfa más beta por X es alfa más beta, tal cual, la sustitución por el vector X. El vector X, no, las componentes no se suman. Si estás viendo x1, x2, puntos suspensivos xn, Ujú. ¿sí? Entonces después lo integras, pero ya está, hay un paréntesis cuadrado que reúne a todo esto. Integras alfa más beta entre paréntesis que multiplica x1, alfa más beta entre paréntesis que multiplica x2, puntos suspensivos, alfa más beta entre paréntesis que multiplica a xn. ¿Sí? Ahí es el Sí, producto de vector por escalar, la propiedad. Luego, aquí sí, ya adentro ya tienes puros números separados, o sea, un número es alfa más beta por x1, ¿sí? Antes de la coma. Ahí ya podemos usar la propiedad distributiva en R, ya la usas, pero va separado, cada producto va separado entre comas, ¿sí? No entre signos más. Eso es crucial, crucial para la calificación. Ustedes me ponen mal y más y yo se los pongo mal, ¿sí? O sea, un vector es un conjunto de elementos, de n elementos, y los elementos van separados por comas, ¿sí? claro que sí, Miss. Eso se tiene que entender muy, muy bien desde el principio.
Ya después usas, al hacer la suma de vectores, pues es alfa x1, coma, alfa x2, coma, puntos suspensivos, alfa, coma, alfa xn, cierras paréntesis, más beta x1, coma, beta x2, coma, puntos suspensivos, coma, beta xn, suma de vectores. Pero esto yo lo hice la clase pasada, o la clase antepasada, el lunes. Yo lo hice, lo estás volviendo a hacer porque yo lo que dejé fue la M4. Ah, sí, entonces, Maestra, bueno, también intenté hacer la M4 y la M5. A lo mejor me he de haber confundido. No, lo que pasa es que después, la clase pasada, vimos, la clase del 24, vimos este ejercicio, este ejemplo. Determine si el conjunto de los vectores x, y en R2 con esta condición, ¿sí? A ver, esta es una condición, está condicionado R2. R2 está condicionado a que X y Y sean mayor o igual que 0. Las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Si no lo es, enuncie los axiomas que no se cumplen. Aquí, todo esto lo hicimos, no sé si hay alguna duda. Ahorita me dicen si hay alguna duda. No es fácil, espacios vectoriales. Y al final hice todo. Se cumplía que existía el 0, no existía el inverso aditivo, por lo tanto no es espacio vectorial. Pero luego nos fuimos a los axiomas del producto. ¿Sí? Dice la primera ley de distribución, ¿sí? Se cumple. Y de tarea yo dejé El M3, el demostrar los M4 y el axiomas M5. M3, M4, pero de este conjunto. ¿De qué conjunto estoy Ah, hablando? del, De del, del este, ejercicio. que, Ok. que se llama H. Así, estas palabras que lo definen, determine si el conjunto de los vectores con estas condiciones, bajo las operaciones, yo lo escribí en notación matemática para referirme a un conjunto físico, o sea, a un conjunto, al mismo conjunto, pero escrito en notación matemática, lo estoy describiendo completamente al conjunto, sin palabras, simplemente con notación. H, le voy a poner H, no es R2, es un conjunto donde los elementos de H están en R2, con estas operaciones, con estas condiciones, que X y Y sean mayores o iguales que 0. Ok, ¿Sí? mi No sí. es R2, es H. Entonces, aquí no sé si tengas dudas en la cerradura de la suma. Empezamos con una condición, nada más voy a ver la cerradura de la suma. La pregunta es si la suma de dos, ¿quién quiere entrar? No, yo ¿Quién levanté la mano. levantó la mano? A ver, Yo, Rodrigo. este, Rodrigo, ¿sí me puede ver? ¿cuál es la pregunta? Ah, Rodrigo Jiménez, sí. La pregunta es ¿sí? ¿Cuál sobre, es tu pregunta? sobre los conjuntos que también podemos considerar matrices, ¿no? Ah, no, sí, todavía no llegamos, sí. Sí, Pero es que vi una ¿Mande? pregunta en un libro, que vi una pregunta en un libro que dejó usted Ajá. sobre que demuestra o algo así que el conjunto de matrices tal es un espacio vectorial, ¿no? Sí, es lo que vamos a ver hoy también, entre otras cosas, ya meternos a matrices y a polinomios, pero Ah, todavía no vale. llegamos. Estamos apenas con un conjunto de R2, viendo si este conjunto, con lo más sencillo, este, eh, pero aún así los espacios vectoriales no son sencillos. Entonces, Miss, solo para recapitular, ¿cómo planteo para hacer el M3? ¿Cómo planteo? O sea, voy a usar alfa y beta con X y Y. Con alfa, la ley distributiva es alfa más beta por X, ¿no? Alfa más beta Alfa más beta por X es el por M3. X. Ajá. Sí, sí, sí. A ver, espérame, porque no me está haciendo. Es M2 se cumple. Y Miss, también, perdón, tengo otra pregunta. sí,
Rodrigo, Sí, Rodrigo. ajá, ¿cuál es También tu pregunta? había un libro que decía que mm, se puede considerar un espacio vectorial a partir de, supongamos así, de 3 dimensiones, de 2 dimensiones, pero de una dimensión, o sea, una línea. Por ejemplo, los números naturales, R1, este, ajá, también, ¿no? Podría ser. sí. Bueno, O, los reales, o sea, R1, ajá, pero podría, o sea, solo ser un número, ¿no? No importa, porque es, igual es un vector, es ¿no? R1, sí, el espacio Sí. vectorial R1. Vale, gracias. Ujú. Pero no serían los números naturales, son los números reales en una dimensión, es un espacio de una dimensión, Los R1. naturales serían un grupo abeliano nada más, ¿no? Los naturales ya ni siquiera son grupos, Ah, no monoide. existe el cero en los naturales, no existe el proceso aditivo, ya lo habíamos visto, ni siquiera es grupo, ¿no? Pero entre los números un espacio vectorial no hay nada que ver, ¿no? No se parecen. Entonces, por eso necesitamos considerarlo como R1, no nada más como los números reales, no. R1 como un espacio vectorial que sí cumple con los 3 axiomas. Ah, Y vale. cada elemento es un número, es un Es que vector, es un vector de un renglón por una columna. es que en el libro decía tal cual que los ¿Qué? naturales, que demuestre que los números naturales son un espacio vectorial, pero Ah, no. por cierto, para la tarea, sí, qué bueno que me lo dices, porque para la tarea de lunes sí necesito. ¿Cuál estás viendo? En la página 303 del Grossman, ¿es el que estás viendo? ¿O de qué No, estoy libro bien. estás hablando? No, busqué ejercicios así en internet, Ok, pero bueno, me hay salió un PDF. un PDF de una demostración. Sí, me salió un PDF donde venían ejercicios sobre espacios vectoriales y cosas así. ¿Tú pediste espacios vectoriales o pediste Ah, ejercicios? lo busqué, ajá. Ajá. Bueno, de tarea, como tarea, primer ejercicio de tarea es en la página 303 del Grossman, séptima edición, que dice, el conjunto de números naturales, dice, determine si el conjunto dado es un espacio vectorial. De no ser así, proporciona una lista de los axiomas que no se cumplen. Es el conjunto de los números naturales como vectores, el conjunto de números naturales n como escalares y la operación de multiplicación para números naturales. O sea, estas son las condiciones. Justo era esa, profesora. Ok, es el conjunto de, vamos a llamar, lo voy a apuntar aquí y luego lo borro. Vamos a llamar a este conjunto, ¿sí? ¿Qué Vamos a ver si, página es? Disculpe. vamos, 303 Grossman, Ro. vamos a ver, Gracias. ¿sí? Es, ¿qué le ponemos? El conjunto de números naturales como vectores. Vamos a ver, x tal que x es igual a 1 de a n. Vamos a describir al conjunto, donde a y son naturales. ¿Cómo? ¿Qué otra condición? El conjunto de números naturales como escalares, entonces alfa y beta son de los naturales, y la operación de multiplicación para números naturales no nos dice nada de la suma, o sea, de la suma es la suma, pero también aquí la operación de multiplicación para números naturales es la que conocemos para números naturales, ¿sí? Así quedaría descrito el conjunto. Si no tiene nada de particular, no nos pone ninguna condición acerca de la operación de multiplicación para números naturales. Así quedaría descrito el conjunto de la tarea, ¿sí?
Entonces, ¿cómo empezaríamos? Solo voy a arrancar con la descripción del conjunto. Hay que describir, Sería primero comprobar la cerradura, ¿no? pero antes de la cerradura, ¿qué necesito? Antes que nada, ¿Recordar la definición de suma? Ujú. necesito 3 elementos del conjunto. ¿Sí? Necesito con qué trabajar, si no, ¿cómo? ¿No? Ahora sí, ya después de esto, ya me arranco con la cerradura, con ese 1 X más Y pertenece a H. Esto es como una pregunta, ¿no? X más Y pertenece a H. Entonces, X más Y, ¿qué va a pasar? Es un número natural, ¿no? La suma es un número natural. Sí, porque tengo el conjunto de números naturales, la suma de 2 números naturales es natural. Y después hacen la asociativa X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Le faltó hacer el vector Y, ¿no? ¿Mande? ¿Mande? En S1, X ¿Qué más pasó? Y. X más Y. Sí, perdón. Este es ese. Ya les estoy haciendo la tarea, pero ahí le voy a parar. Aquí en el izquierdo es X más Y más Z es igual a, vamos a poner X1, bueno, A1. Vamos a poner A1, A2, AN más. Bueno, aquí, ok, ya cuando seleccionamos los 3 elementos, vamos nada más a especificar que X es el vector A1, A2, AN, el vector Y es B1, B2. Como estamos trabajando con naturales, BN, les puedo poner estas letras Z, les podríamos poner, haber puesto aquí X1, X2, XN, Y1, Y2, YN y Z1, pero como son naturales, C1, C2, ¿sí? Entonces, Profesora, ¿y ahí no hay un error de dedo? Disculpe. ¿cuál? Donde pone que el vector X más el vector Y pertenece a los naturales. Porque, ¿qué debería de decir? Es que debería decir que pertenece a H, ¿no? Como lo tiene al lado. No, Sería, aquí, la cerradura, ¿no sería las componentes que pertenecen a los naturales? perdón, me falta verificar. Perdón, es parte crucial de la administración.
Pero me va de nuevo porque mi programa no está respondiendo. Ok, aquí estoy. Tienes razón, Gabriela, me faltó. Esto fue lo último que vi en el video, la clase pasada. Entonces, si X, ahora vamos a verificar. Estoy diciendo, verificación. Importantísimo. Verificación. X es igual a 1, 2, y es igual a 1, 2, X más Y es igual a 1, coma, a 1, 2, coma, a 1, entonces, ¿qué tengo como resultado para concluir si eso no, si esto no está en H? Si esto no está en H, o sea, dice, si X más Y pertenece a H, X más Y debe de ser un número natural, o sea, debe de, no debe de, si X más Y, X más Y. Pero también se tendría que especificar que en dado caso X y Y deben de ser mayor a 0, ¿no? Aquí yo lo estoy diciendo. Ahí Ah, sí, es el sí, conjunto de cierto, los perdón. vectores X tales que, ¿quién preguntó? Yo, Alexis. Alexis Omar, porque hay dos Alexis. Al principio lo estoy diciendo. Entonces, a ver, para la suma. Entonces, ahí, más de I, entonces sumo los dos vectores y es un vector, para empezar, es un vector de n componentes. Y cada componente, la suma de cada una de las componentes es un natural. Por lo mismo, todo esto, bueno, son n elementos. Y por lo Yo sí tanto, utilizaría, X más Y, perdón, pues, ¿vale? que ahí sí utilizaría que los neutrales son cerrados, ¿no? ¿Los qué? Perdón. Los números naturales son cerrados.
Aquí, no, no, o sea, yo estoy diciendo que A1 más B1 pertenecen a una, implícitamente sí. Bueno, aquí vamos a poner AI es un natural y aquí BI es un natural. ¿Sí? Implícitamente la suma de dos naturales es un natural, ¿sí? Porque eso ya lo sabemos, eso ya lo vimos en números. Entonces, X es el vector con elementos A1, A2, AN, Y. Si lo sumo, ¿sí? La suma es un natural. ¿Y H en qué consiste? Vamos a ver si esto pertenece a H. H, ¿sí? Ese es el conjunto de todos los vectores de n elementos con cada uno de los elementos es un natural. Cada uno de los elementos pertenecientes a los números naturales. ¿Sí? Entonces está cumpliendo la cerradura de la suma. ¿Sí, Rodrigo? Sí, Si me estaba saltando esta parte que es primordial, la de la cerradura. O sea, aquí hay como que escarbarle, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Cómo ponerlo? Y a detalle, irnos a detalle, ¿no? Someterlo a prueba. Las dos cerraduras es someter a prueba el conjunto. Someterlo a prueba. Si una de las cerraduras no se cumple, entonces, y si el cero no está en el conjunto, no es espacio de prueba. O sea, con cualquiera de los axiomas que no se cumplan es espacio de prueba. Pero los que someten a prueba al conjunto son las dos cerraduras. Ok. Sí, y así lo haríamos. Es que mi duda era justo esa, profesora. Yo entendí que el conjunto era N1, por así decirlo, o sea, solo de los números naturales. Pero no, o sea, resulta que son los vectores cuyos componentes son los números naturales, ¿no? es que te dice el conjunto de números naturales como vectores. Como Es que ahí vectores. no sé si yo lo entienda mal o A la un error de... mejor debería decir el conjunto de números naturales con vectores formados por números naturales. Debería decir el conjunto de números naturales pues el conjunto formado por vectores cuyos elementos son números naturales. ¿Sí? Los escalares son naturales y la operación y la suma, como se conocen para números naturales. Debería de ser así. Yo creo que sí la redacción tiene un problema, pero, bueno, así, ya queriéndole entender a lo que dice el enunciado, así es. O sea, es el conjunto de números naturales, pero no es como tal el conjunto de números naturales. Está condicionado a que los escalares también sean naturales. Sí, pero yo lo redactaría de otra forma. El conjunto formado por vectores cuyos elementos son naturales, cuyos escalares son naturales, así yo lo redactaría. Y la operación de suma y de multiplicación como las operaciones para números naturales. ¿Alguna duda? Por lo tanto, X más Y pertenece a H. Ya con todo esto, ya podemos decir que la suma
es un elemento de H. ¿Es el ejercicio 2, profesora? No, es el ejercicio 1 de la página 303. Ok, gracias. El 2 y el 3 no los hagan. El 4 lo vamos a hacer en clase. El que sí van a hacer, fíjense, el ejercicio 7, los vectores en el plano que están en el primer cuadrante, se les hace conocido eso, ese conjunto, ¿Cómo, profesora? es el El- 7. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? En este ejercicio 1 vamos a hacer un paréntesis y ahorita revisamos. El ejercicio 7 dice, los vectores en el plano que están en el primer cuadrante. ¿Cómo describiríamos ese conjunto? Como son reales, ¿no? No, serían los naturales. En R2, No, pero son reales los que están en el primer cuadrante, a eso me refiero. O no. son naturales o son... No, Ah, no, no. El vector es en el plano, o sea, R2 Ah, es el plano. entonces Y ya sería X mayor igual a 0 y Y mayor igual a 0, ¿no? Miss? lo describiríamos. Es este conjuntito que tenemos aquí. Ese es este, es H, ¿sí? El conjunto de, de todos los elementos, todos los vectores X, Y que pertenecen a R2 con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, el ejercicio 7 se refiere a este ejercicio que nosotros ya hicimos la clase pasada. Bueno, van a ser el 8. Entonces, 1, 7 y 8. 1, 7 y 8. No, 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 el 7 ya lo hicimos. Nada Ah, más, revisen bien, lean varias veces el enunciado del 7 y relaciónenlo con el ejemplo que vimos en clase la vez pasada, que es este mismo. O sea, el 7, en otras palabras, es el conjunto de vectores en R2 con X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Son los que están en el plano en R2, que, o sea, el plano es todo esto. ¿Sí? Aquí está X, aquí está Y, aquí está menos X, aquí está menos Y. Están diciendo que está en el primer cuadrante, todo esto es R2. En el primer cuadrante es todo esto. Entonces, en el primer cuadrante, X es mayor o igual que 0, las abscisas y las ordenadas incluyen al 0. O sea, con diferentes palabras, pero es lo mismo. ¿Sí? El 9 ya se refiere al conjunto de polinomios. Eso lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver, no se los voy a dejar de tarea. Bueno, entonces regresamos. Les voy a borrar esto. Les voy a borrar esto. Pues regresamos a donde estábamos, al ejercicio de tarea. Sí, que ya le resolví el axioma 1. El S2 es X más Y más Z igual a X más Y más Z. Aquí pues lo tienen que hacer. X más Y más Z es igual a 1, a 2, a N más D1, coma, D2, coma, puntos suspensivos, coma, Dn, más, escriban bien. Si no empiezan a escribir bien desde ahorita en el examen no les va a ir bien. Más C1,
C2 con mucha paciencia. Sí, y cierra. Esto es una sustitución. Después, ¿sí me oyen? ¿No me oyen? Sí, sí se escucha. Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, se oye, pero de repente se escucha muy cortado. ¿Ah, sí? Sí, de hecho lo estaban comentando en el chat. Aquí tenemos un grupo de WhatsApp y creo que como otros 3 o 4 compañeros lo escuchan así como cortado. No sé si sea por el internet. ¿Por el internet mío o por el internet de ustedes? Pues yo creo que ha de ser el de usted porque si nos pasa a 4 al mismo tiempo, no creo que a los 4 nos falle la red al mismo tiempo. A ver, déjame ver una cosa. Pues, estoy pegada a la tablet, ¿eh? ¿Sí me oyes? Estoy pegada. O también No yo lo veo que tengo funciona claro. mucho cuando se ponen audífonos con manos libres. Eso creo que ayuda. Yo no tengo audífonos, ¿eh? Es directamente, tiene, bueno, el micrófono lo tiene integrado a mi computadora. Creo que es otra cosa que es un grupo de WhatsApp. A ver. Bueno. A ver si me escuchan ahorita. Sí se escucha, pero como también que yo escucho algo más lejos. ¿Me escuchan lejos? ¿Así ya me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, 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 mismo. ¿No entrecortado? no. no, ahorita no se escuchó así. Bueno, este es el S2 lo tienen que hacer, ¿sí? Hacer y las justificaciones, ¿no? Lo siguiente que hagan su justificación, lo siguiente, justificación, y tienen que llegar a X más Y, perdón, más Z. Y el S3 se tiene que preguntar, o sea, el S3 dice, ¿existe el cero en general en H tal que X más 0 y otra vez, X más 0 es igual a X? La primera pregunta que nos hacemos aquí es, ¿existe el cero en H? ¿Cero pertenece a H? No, mis, no pertenece. Pues no, el cero no pertenece a H. No es espacio vectorial. Pero hay Y ahí que, ya podemos. Ah, perdón. ¿vale? Pero Hay le que tiene enlistar todas las que no se cumplen, ¿no? ¿las qué? No, la S3 no se cumple, la S3 no se cumple, S4 tampoco, S5 sí se va a cumplir, S4 no se cumple, S5 sí se cumple, la hacen, aunque se cumpla X más Y, S igual a Y más Z. ¿Sí? Van a ser las que se cumplen y las que no se cumplen. Sí, hay que decir, ¿por qué no se cumple S4?
¿Cuál preguntó, perdón? Dice, ¿mande? Preguntó por cuál, de que no, cuál no se cumplió. S4, dice, la S4, existe un menos X en H tal que X más menos X es igual a 0. Sí, porque... Entonces, nada más para reafirmar, ¿mande? No, perdón, continúe, disculpe. Yo también tengo aquí entrecortado. O sea, S3 ya vimos que no se cumple, ¿no? No se cumple. Vamos a ver si S4 se cumple. Existe una menos X en H, tal que X más menos X es igual a 0. La pregunta es, ¿menos X pertenece a H? Voy a ver qué es H. Voy a revisar qué es H. H es el conjunto de todos los vectores de n componentes cuyas componentes son números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? El 1, el 2, el 3. Enteros positivos. Del 1 al infinito. Ok. ¿Existe el menos X en H? No, no existe. No, porque no No, está no existe. definido el elemento menos ahí en el conjunto H. Entonces no existe. ¿Sí? Desde aquí podemos concluir, no es espacio vectorial, pero lo que yo les pido, por favor, no es espacio vectorial. No es espacio vectorial. Lo que yo les pido es que continúen con todas las... dice que alfa y beta son naturales. El S5. S5. Hagan X más Y. Igual a X con esos elementos. Ahora, el M1. M1. Alfa por X pertenece a H. Y alfa por X pertenece a H. Entonces, este es el axioma del producto. Alfa por X pertenece a H. Bueno, si alfa por X pertenece a H, entonces alfa por cualquier elemento de H debe de ser un natural, porque así lo describe la definición. Aquí, verificación. Verificación. Lo ponemos a prueba. Alfa por X es igual a alfa por AI, A1, A2, AN. Cerramos el camino. ¿Sí? Sustitución. Después, esto es igual a alfa por A1, alfa por A2, alfa por A1. ¿Sí? Producto de vector por escalar. El producto de vector por escalar es un vector de H. Sí, profesora. Sí.
porque cada elemento, como alfa, lo describimos como natural desde arriba. Vamos arriba. Sí. Alfa y beta son naturales. Entonces, al hacer el producto, alfa por A1 es un natural, esto es un natural, A2 es un natural, AN es un natural. Y todo el vector tiene n componentes. Por lo tanto, alfa por x pertenece a x. ¿Sí? Se cumple. Si alfa hubiera sido real, Ahí ya no se cumpliría, pues no. sí, ahí ya no se cumpliría. Ok, y ustedes le continúan con el M2, el M3, el M4, todos los ejercicios pendientes que me han hecho. ¿Sí? ¿Dudas? No, Miss, creo que no. Bueno, No, ahora profesor. vamos a regresar a la clase. ¿Dudas, Beatriz Serrano? no, maestra. ¿No? Vámonos a la clase del 26, la de hoy. Que sus cámaras están apagadas. Dice, la clase del 26, empezamos con un problema de espacios vectoriales. Dice, vamos a ver si el conjunto de los números, el conjunto de los números racionales sujeto a, dice, con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar, es un espacio vectorial. ¿Sí? Es lo único que dice. ¿Sí? Determine si el conjunto de los números racionales con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Si no lo es, enuncie los axiomas que no se cumplen. Entonces, en rigor, tendríamos que, yo aquí nada más estoy diciendo, me estoy refiriendo a la suma, todos los axiomas de la suma se cumplen, ¿sí? Pero en rigor debería de demostrarlo, ¿sí? Deberíamos de fundamentar por qué se cumple X más Y, así como lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Suponemos 3 vectores, ¿sí? Y 2 escalares. Ah, no, para la suma no metemos escalares, solo es la suma, ¿sí? Entonces, dos números racionales cuando se cuando se suman dos números racionales, es un número racional. La definición de conjunto de números racionales es el conjunto de los números X, tales que X es igual
A entre B, donde A y B son enteros y B es diferente de 0. Aquí no nos están diciendo que el conjunto es un conjunto de vectores cuyos elementos son números racionales. Me están diciendo que solamente el conjunto de los números racionales, ¿sí? No como vectores, solo el conjunto. Las propiedades de suma, entonces tomamos 3 elementos que no son vectores, 3 elementos de Q. Y aquí alfa y beta reales. ¿Sí? Tomamos 3 elementos de Q y 2 escalares reales, ¿sí? Entonces nos vamos con la suma. Si sumamos dos racionales me da un racional. La propiedad asociativa se cumple, ¿sí? Si tenemos un número racional más la suma de 2 racionales es igual a la suma de los primeros 2 racionales más el tercer racional. No son vectores, son números. Ahorita solo estamos trabajando con números. Se cumple. Copien. ¿Sí copiaron el enunciado? ¿Me estoy yendo muy rápido? Creo que va no- bien. ¿Voy bien? Sí, va Miss. bien. Ok. Ahí está el enunciado. El cero existe en los racionales. Sí existe el cero. De manera que cualquier racional más el cero es el mismo racional. El axioma 3 se cumple. Sí, por ejemplo, de este que cumple todos los axiomas de suma, podemos decir que es un grupo abeliano. Oye, eso ya lo dijimos el semestre pasado. Es un grupo abeliano. Sí, Vale. lo que ahorita nos están preguntando es si este conjunto de números racionales es un espacio vectorial. Entonces, sí, se cumplen los axiomas de la suma es un grupo. Existe el inverso aditivo, tal que x más menos x es igual a 0. X es un número racional, más menos x es un inverso aditivo. Si lo sumamos, me da el 0. Y la propiedad conmutativa también se cumple. ¿Dudas, Lady? No, profesora. Por el momento voy bien. Ok. La conmutativa se cumple. Vamos a leer otra vez el enunciado. Determine si el conjunto de los números racionales con las operaciones habituales de suma y multiplicación por escalar es un espacio vectorial. Si no lo es, enuncie los axiomas que no se cumplen. Vamos con los axiomas del producto. Dice, alfa por x es un racional. Aquí en la descripción del conjunto, yo lo estoy describiendo tal como dice, es el conjunto de los números racionales. Ah, ok. Pero yo escojo, si se fijan hasta arriba, escojo 3 elementos de los racionales y digo que alfa y beta son reales. Para que se cumpliera M1 necesitaría igual condicionar a alfa y beta, ¿no? ¿Quién está contestando? Lizeth Suárez. Exactamente. O sea, si alfa es un real, alfa por x
no está en los racionales necesariamente. ¿Por qué? Porque alfa podría ser un irracional. ¿Sí? Y entonces alfa por X no estaría en los racionales. Sería un número irracional. Pero si alfa pertenece a los racionales, entonces alfa por X es un racional. Este es un ejemplo muy interesante, ¿sí? Porque aquí lo que va a determinar si es espacio vectorial o no son los escalares, ¿sí? Depende del campo. Depende del campo en el que estén los escalares. Depende del campo en el que esté el escalar alfa para poder determinar si Q es o no un espacio vectorial. En este caso, como escogimos los escalares reales, pues no es un espacio vectorial. Por ejemplo, aquí, entonces aquí la respuesta es esta, ¿sí? Bueno, como nosotros definimos ya alfa y beta reales, no es un espacio vectorial. Si alfa y beta hubieran sido racionales, pues sí sería espacio vectorial. Entonces, en el caso de que fueran racionales, se cumpliría M1, se cumple. M2 también se cumple. ¿Sí? Alfa por X más Y. ¿Qué pasó, Rodrigo? A mí sí es que tengo una duda, ¿por qué son los números racionales? ¿No sería eso un campo? O sea, tendría que ser vectores de racionales, o A lo quiero racional entender. es un campo. Aquí la pregunta es si cumple que es un espacio vectorial. O sea, Es un campo, también, si pero es espacio vectorial, podría ser campo y espacio vectorial. claro, o sea, su naturaleza es de campo. La naturaleza de Q es de campo, esa nadie se la quita. Ahora, la naturaleza de espacio vectorial depende de los escalares. Q va a ser un espacio vectorial si los escalares son racionales. Nada más. Si los escalares son racionales, M1 se cumple, M2 se cumple, M3 se cumple, M4 se cumple y M5 se cumple. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es interesante porque ahí hay muchos factores en los que nos tenemos que fijar. ¿Sí? En el enunciado, sobre todo el enunciado, nos tiene que quedar claro. El 50% de una respuesta está en el enunciado, en que entendamos el enunciado. ¿Qué hay y qué no está oculto en el enunciado? Lo tenemos que desmenuzar. ¿Sí? Entonces, si fuera el escalar un racional, se cumplen todos, ¿no? Se cumplen todos los axiomas. Se cumplen. Son alfa y beta racionales. Alfa, 4,
En el enunciado hubiera pasado que alfa y beta son racionales, que todas estas propiedades se hubieran cumplido y las tendríamos que haber demostrado, pero aquí si nos dicen que alfa y beta son reales, pues desde ahí paramos, ¿no? No es un espacio de tiempo. Muy bien, Lisette. Vamos a continuar, ¿sí? Siguiente ejemplo. Dice, determine si R2 condicionado a la operación habitual de suma, pero con este producto, pero con la multiplicación escalar definida por C que multiplica, C es un escalar real, que multiplica un vector de R2 y el producto es C solo afecta a la primera componente y a la segunda no la afecta. Determinar si este conjunto es un espacio vectorial. Si no lo es, se usan los axiomas que no se cumplen. Entonces, nos están preguntando no si R2 es un espacio vectorial, eso ya lo demostramos. Si R2 sujeto a esta operación del producto por un escalar condicionado a esta operación, eso no es un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo definirían al conjunto? ¿Cómo lo expresarían en notación matemática? Sería el conjunto de las X tales que El conjunto H, ¿no? No el el conjunto. conjunto H Vamos a ponerle un nombre al conjunto. ¿Qué más? El conjunto de, ¿qué más, Rodrigo? de los vectores X tales que X, Y pertenecen a R2, ¿no? Muy bien. Con la condición, ahí debe de estar la condición. O sea, me refiero a esto. A ver, H es esto. A ver, vamos a ponerlo al revés. Mm,
No puedo hacer algo que quiero hacer. Pero realmente el principio de este problema, el principio de la respuesta tiene que ser la definición de H. Esto es H, así se define H. Sí, el conjunto de todo lo que había dicho Rodrigo. Sí, pero a Rodrigo le faltó la condición. ¿Sí? H es el conjunto de todos los vectores X que están en R2, ¿sí? Donde cada uno de los elementos de X es un real, pero con la condición de que C por X es igual a C que multiplica C por X vector es igual a C por X, coma, Y. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, eh, como la operación suma no tiene ninguna condición, estamos con los reales, con R2, nos remontamos a R2 con las operaciones de la suma y se cumplen todos los axiomas. Por eso dice aquí, al ser R2 un espacio vectorial con la operación habitual de suma, se cumplen todos los axiomas de la suma, porque no hay condición para la suma. Veamos qué pasa con la operación producto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con la operación producto. M1. C por X está en H, es pregunta. ¿Sí? Es la cerradura para el producto. C por X pertenece a H. Entonces, si C por X pertenece a H, se tiene que cumplir la condición. ¿Sí? C por vector X es igual a C, X, Y. Vamos a ver, vamos a verificar. C por X es igual a C por X1 y 1. Aplicamos la condición, si aplicamos, la tenemos que aplicar, aplicando la condición, C por X1 y 1 es C por X1, Y1. Y eso pertenece a H. Y ya es un vector de H. ¿Se comprende? Sí. Se cumple la cerradura del producto. Ahora, Miss, yo tengo una duda. ¿Por qué no se multiplica con Y1? ¿Por qué solo con X1? bueno, porque aquí dice, eso lo dice el enunciado. El enunciado dice, determina si R2 con la operación habitual de suma, pero con la multiplicación escalar definida por... O sea, aquí son adornitos. Vamos a ver si R2, pero con este adornito, eso no un espacio vectorial. ¿No? Vamos a ver, eso lo dice el enunciado. Entonces, nuestro trabajo es ver si con esa condición, contestar si se cumplió o no.
¿Sí? ¿Quién preguntó? Lady. Lady. ¿Sí, sí se comprende, Lady? Esa Sí, es parte ya. del enunciado. Por eso tenemos que leer varias veces el enunciado. Ok, muchas gracias. Y en la descripción de H viene integrada esa condición. Si se fijan lo que está con amarillo. Sí, es el conjunto de todo R2, pero con esta condición. Ok, vamos a ver, ya hicimos. Entonces, aplicando la condición se cumple la cerradura de la suma. Vamos a ver con las otras propiedades de los axiomas del producto. C por X más Y es igual a C por X más C por Y. Entonces, vamos a trabajar con el miembro izquierdo. Aquí. Miembro izquierdo. C por X más Y es igual a C por X1 Y1 más X2 Y2. Sustitución. Luego sumamos. Tenemos que hacer esta operación. La suma antes de afectar por la condición. Ya que tenemos todas las operaciones dentro del paréntesis cuadrado resueltas, aplicamos la condición. ¿Sí? Aplicamos el producto de vector por escalar definida en el enunciado. ¿Sí? Va a ser C por la abscisa nada más, como quien dice, por X1 más X2, y la ordenada se deja tal cual. Producto de vector por escalar según la condición. Aplicamos la propiedad distributiva en R. Aplicamos, después de la propiedad distributiva, aplicamos la definición de suma de vectores, separamos, y ¿qué tengo? C por X más C por Y. Se cumple. ¿Dudas? Vamos con el M3. C más D. A ver, D, nunca lo declaramos. Habría que declarar. Habría que declararlo.
H, C y D, escalares, ¿vale? Entonces, vamos a ver, C más D por X es igual a C por X más D por X. A ver, trátenlo de hacer. Profesora, yo tengo una duda. Sí, ¿No faltó un paso para llegar a la conclusión de la suma de ¿cuál? vectores en el M2? En la suma de vectores, ¿no después tendría que ir producto de escalar por vector en la condición para sacar a la C de ahí? Aquí está, ¿no? O sea, después, primero sumé, después integré el escalar a, ya sé a lo que te refieres, creo que sí. No me refiero. Creo que sí. ¿Quién, quién lo dijo? Julio. ¿Quién? ¿Julio? Sí. Julio Avelar. Sí, aquí Sí. este C por X1, X2, 1, Y1, Y2. Producto de vector. ¿A esto te refieres? No, de hecho, escribió lo mismo que en el de abajo, creo. Yo me refería en el penúltimo paso. O sea, aquí no escribí lo mismo que acá, porque en el siguiente paso lo ejecuté según la condición, solo afecté al primer elemento. Sí, ahí integré la condición. Entonces tú lo que dices es que aquí CX1 más CX2, Y1, Y2. Después es CX1, Y1 más C. Entonces no estoy viendo lo que tú estás viendo que me falta. ¿Qué me Ajá, o falta? sea, yo pregunto que ahí justo en donde es la última suma de vectores, Sí, antes de la última sustitución, ¿no sí. deberíamos sacar a la C de ese X1 Y1? Mm, también, también. Esto es igual a C, X1, Y1 más C, X2. Es en reversa, ¿verdad? Ajá, justo. Esto es, este, Producto por escalar, pero con la condición, ¿no? aquí está la condición. Para el producto por escalar. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Y está completo. Sí, ya. Aquí está faltando un paréntesis.
No, 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 ahí no, no, no le está tocando. Ujú. Ahora, hacer el siguiente. Maestra, pero ese paso sí es muy necesario o se deduce así sin necesidad de tanto demostrar eso. El que dice Julio, Ajá, porque pues como que sí se ve muy claro que ahí está el producto, ¿no? no necesitamos separar al vector que ya está multiplicado por el escalar, necesitamos separar el escalar por el vector para ya completamente poder decir, aislar C que multiplica a X, y aislar a X del escalar. ¿Sí? Entonces ya tenemos directamente C por X más C por Y. De otra manera, bueno, se podría sobreentender, pero aquí lo hicimos paso por paso. No hay nada que esté oculto, ¿no? Paso por paso. De aquí hasta aquí. Miss, ¿por qué? Ah, no, nada, nada, nada. Ah, sí, porque ahí en su ejemplo del M3 tiene X1, Y1 en la sustitución. ¿No sería nada más X1, X2, hasta XN? Porque Y1 no lo No, estamos utilizando. estamos en R2. Determine si R2 con la operación de suma. O sea, son vectores en R2, no en Rn. O sea, Ok. el enunciado yo lo tengo que tener bien presente. ¿Sí? Si se me va el enunciado, ya me fue mal. ¿Sí? El enunciado lo tengo que tener bien presente. Son vectores en R2, no en Rn. Aquí, trabajando con el vector. Pues aquí regreso a ver. Quizá no se cumple, ¿no, Miss? Aquí, esta no se cumple. Pero, ¿cómo lo hiciste tú? Yo tuve que irme al miembro derecho para ver que no se cumple. ¿Cómo hiciste tú? Yo lo que hice fue separarla como el vector. ¿Cómo? ¿Está hablando de Rodrigo? Rodrigo. Ok, ¿tú qué hiciste? Justo donde pone el paso de propiedad distributiva en R. Después separo las dos, le pongo De vectores, ¿no? como suman, pero en la otra coordenada le pongo 0. Ajá. Pongo CX, Y1 más BX, 0. Y1. Y ya después lo apliqué la definición del producto, la de la condición. Esto es
por suma de vectores. Definición 1, suma de vectores. Después de esto tengo C por X1 más B por X1, 0. Eso es por la definición del, pues, bueno, condición para el producto escalar. Esto es igual a C por X más por X, Aquí el vector. X0, ¿no? ¿O qué le pusiste tú? Después de ahí, así le puse. Ujú, justo así, y ya nada más, pues hago unos cuantos pasos más y ya. Solo ¿Cuáles si pasos? y es igual a 0, y y es distinta de 0, no se cumple. ¿Pero qué pasos hace? Pues lo creo que hice de más, ¿no? Pero igual por reducción al absurdo mismo. Bueno, yo me tuve que ir al miembro derecho. Yo lo veo más claro desarrollando el miembro derecho. ¿Sí? Trabajando con el miembro derecho, tengo C por X más B por X. Es igual a C que multiplica X1, Y1 más B, X1, Y1. Por sustitución. Aplico la condición. ¿Sí? Sumo vectores. ¿Sí? Y aquí a vectores, cuando hago el miembro derecho, me queda 2Y1. Aquí debería de ser igual, ¿no? Debería de ser X1, Y1. Sí, entonces se está viendo que C más D por X no es igual a C por X más D por X. C más D por X. Es que aquí debería de quedar C más D por X. Debería de quedar, ¿sí? No, esto nos debería de quedar C más D por X, Rodrigo. Todo esto deberíamos de llegar a C más D por X. O sea, yo me quedé en este paso. Yo aquí le paré. ¿Sí? Yo dije, bueno, C más D por X, ¿qué es? Pues CX1 más DX1, Y1. 1Y1. Ya no reduje más. Luego dije, bueno, me voy a pasar al lado derecho. Tiene que haber una contradicción, ¿no? Por la operación, por la condición. Trabajo con el miembro derecho y entonces llego a esto. ¿Sí? O sea, comparo esto con esto. Llego a CX1 más DX1, 2 veces Y1. Las comparo, no son iguales.
Entonces, esto viene siendo C. Ujú. La única manera que hay, como yo pude llegar fue así. Esto sería, llegaría a esto. Y tú aquí llegaste a C más B por X más, no, más, más B por X. Así es como yo lo visualizo. Pero puede haber otra solución. ¿Nos puedes compartir la tuya, Rodrigo? Sí, profesora. ¿Cómo? ¿En la foto o algo así? ¿O Me voy a salir, dónde? sí, voy a salirme de compartir. ¿Sí? Entonces ya puedo compartir, ¿no, profesora? Sí, ya. Espérame.
A ver, ¿lo puedes acercar un poco más? C más B por XY, definición de producto, C por X, hasta ahí, distributiva de la suma, luego tienes C por X, Y. Ah, mira. C por X, Y. Sí, más B por X, 0. Pero ahorita... Maestra, yo tengo la duda, perdón, del 0. ¿Por qué lo ponen después de Y, lo ponen como 0? Después de Y lo ponen como ¿qué? Como el 0. Porque solo hay una Y. O sea, no es 2Y1. O Sí, sea, ya. ahí, Sí, ¿ya? ya. Lo que no entiendo es, después de tu sustitución, o sea, cuando dices C por X más B por X, 0, concluyes que C por X más B por X, 0 es diferente de... Ah, pues sí, desde ahí. C por X más B por X. Es diferente. Yo digo Por que, X es X, Y. ¿Tú dices qué? Perdón. que, por ejemplo, ahí igual donde dice que ya no es igual, yo creo que ahí ya se acaba, ¿no? Y ya lo demás Ya, no sé. ya se acaba. Ya se acaba. Es otra manera. Es otra manera. Yo sí me tuve que ir al lado derecho, pero aquí tú lo estás resolviendo directo, solo con el miembro izquierdo. Sí, sí. Si tú lo separas. Sí, bueno, me gusta esta manera de resolverlo. La otra es válida también. A ver, no nos la quites. Perdón, pues, a ver. Bueno, A ver, ok. C por X más. Muy bien. Para Y diferente de 0, claro. Ujú. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Ya lo acabaron de copiar? También. ¿Ya? Ok. Muy bien. De cualquiera de las dos maneras no se cumple, ¿no? M3 no se cumple. Ya habíamos dicho que M1 sí se cumplió, ¿sí? M2 también, pero M3 ya no se cumplió. M4, ahí está, bueno, yo lo hice también con los dos miembros, pero se puede hacer solo con el miembro izquierdo. M4 es ya directo. Sí, directo.
Bueno, H no es espacio vectorial. Y nos quedamos en las matrices justamente. Ni modo que me empecemos ahorita, lo voy a dejar sentado. Tarea, problemas 1, ¿qué dijimos? El 1, el 8. ¿Cuál habíamos dicho? El 1. El 7 dijo, ¿no? 1, 7 y 8, ¿no? De la página 303. El 7 es el mismo pero redactado de manera diferente. El 1, el 8. ¿Cuál más? ¿Me pueden decir? Solo dijo esos. Se los dijo, ajá. Profesora, y solo para aclarar, ya sé que se lo pregunté varias veces el día de hoy, pero en la pregunta 1 ve que dice naturales, ¿no? ¿Son los números naturales o los vectores No, cuyos conjuntos? o sea, es el conjunto de vectores cuyos elementos son números naturales. O sea, lo estoy como, ¿Interpretando? no lo estoy interpretando, estoy redactándolo de otra manera, pero queriendo decir lo que están diciendo aquí. O sea, el conjunto de números naturales n como vectores, más bien sería el conjunto de vectores cuyos elementos son números naturales, ¿sí? Con escalares naturales. Ok, si lo quieren, así va. A ver, cópienlo. Es el conjunto de vectores cuyos elementos son números naturales, coma, con escalares con escalares naturales, con escalares pertenecientes a n, y las operaciones de suma y multiplicación usuales. Sí, ya sería más claro. Es que dice como vectores, ¿no? Por eso. Sí, yo creo que tradujo perfecto. Bueno, entonces, quedan 5 minutos. En 5 minutos yo no puedo ver el de las matrices. Lo veríamos el lunes. ¿Dudas? No, profesora. ¿No? No, mis. Bueno, le dejaríamos aquí y nos vemos el lunes.